comunidad jurídica, a todos los participantes. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden ver? Excelente, doctor. Como siempre, la elegancia de usted, doctor. Y Uy, bienvenido a Audiápolis, doctor. gracias. Gracias, líder. Gracias a todos por contactarse. Yo con todo gusto de conversar con ustedes hoy día domingo en la noche. Muchas gracias, doctor. Nosotros también totalmente agradecidos. Vamos a aprender como siempre cada vez con usted. Y pues, doctor, para no dilatar tan valioso tiempo que usted nos brinda, inicio con la presentación y luego le doy pase para su sesión de clase, por favor. Espero que esta vez atines en la presentación. Uy, Dios mediante y que no haya brujería en nada. Salimos con bien, con fe, doctor. Actualizado el último CV del año 2020, porque 2021, 2020, digo 2022, doctor, ya me puse nervioso ya. Excelente, doctor. Siempre con la venia del doctor Fran Almanza Altamirano, iniciamos. Muy buenas noches, estimados participantes que se vienen conectando a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Les saluda el abogado Rier Jacinto Sánchez en calidad de coordinador académico. El día de hoy, 9 de enero del 2022, le damos la cordial bienvenida al Instituto de Capacitación y Actualización UDIAPOLIS y en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Hoy tendremos la sesión titulada Curso especializado en Derecho Procesal Penal, etapa intermedia en el nuevo Código Procesal Penal, sobreseimiento y acusación, proveniente del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal y Beneficios Penitenciarios. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Frank Robert Almanza Altamirano. El doctor es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Medellín, Colombia, máster en Derecho Penal por la Universidad de Jaén, España, y estudios de maestría en Ciencias Penales en la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la UIGB, docente en la Universidad San Martín de Porres y de la Academia de la Magistratura, autor de diversas publicaciones jurídicas en materia penal y en litigación. Así también conferencista a nivel nacional y talla internacional. Estimado doctor, le damos pase a su sesión de clases. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a UDIAPOLIS. Gracias, líder. Muy bien, vamos a hoy día empezar a discutir sobre la etapa intermedia. Hoy día voy a tener el honor de discutir con ustedes sobre la etapa intermedia. Vamos a trabajar la audiencia de control de acusación y la audiencia de control de sobreseimiento. Los que me conocen saben que yo tengo una forma de trabajar bastante dinámica. Me gusta que las personas intervengan, que las personas participen, que las personas activen sus cámaras en la sesión que están llevando a cabo conmigo, para sentirnos involucrados todos, ¿de acuerdo? A mí me va a interesar mucho, agradezco bastante a Lenín Orellana, a Will, a Marco, a Eric, a Daisy, a Ana, a todos los que me hacen el honor de activar también sus cámaras, porque así siento que no estoy hablando solo, ¿cierto? Y que nos estamos comunicando y estamos interactuando. Entonces, muchas gracias a todos los que han tenido la gentileza de activar también sus cámaras y así vamos a tener una comunicación mucho más interesante, mucho más fluida. Bien, entrando en cuento respecto de lo que me han pedido conversar hoy día, debo empezarles diciendo que la etapa intermedia es una etapa de control. ¿Una etapa de control de qué? Una etapa de control del resultado de la investigación. Como ustedes saben, en el Código Procesal del 2004, al fiscal se le encarga la investigación formal. En el Código de Procedimientos Penales, anterior, ya derogado hoy día, el fiscal dirigía la preliminar, pero la investigación formal la dirigía el juez. El juez era el director de la instrucción.
En el nuevo Código Procesal Penal, la investigación formal, la investigación preparatoria formalizada, como se le llama, es dirigida por el fiscal. Por lo tanto, en la etapa intermedia, lo que vamos a hacer es controlar el resultado de esa investigación dirigida por el fiscal. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea que quiero que quede clara. Cuando el fiscal termina su etapa de investigación, que él dirigió, que la tuvo a su cargo, que la trabajó con ayuda de la policía, cuando el fiscal termina esta etapa de investigación, el fiscal tiene que tomar decisiones. Y las decisiones del fiscal o son la de acusar o la de sobreseer. El fiscal o acusa o sobresee. Una de dos. Entonces, esa decisión del fiscal de acusar o sobreseer es la que se va a controlar en la audiencia de control de acusación de la etapa intermedia. Entonces, la primera conclusión a la que quiero llegar esta noche es que la etapa intermedia es la etapa de control, la etapa en la que los demás sujetos procesales, esto es, defensa, actor civil, tercero civilmente responsable, juez, los demás sujetos procesales controlan la decisión que tomó el fiscal o de acusar o de sobreseer. Eso es la etapa intermedia, una etapa de control. Control de la decisión del fiscal. Y luego de ese control de la decisión del fiscal, esa decisión del fiscal genera consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si la decisión del fiscal fue sobreseer, el control del sobreseimiento genera una consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Se archiva el proceso y tiene calidad de cosa juzgada. No se puede reabrir más el tema. ¿De acuerdo? Y si la decisión de acusar pasa ese control, la consecuencia ¿cuál es? Si la acusación sale airosa del control, la acusación pasa a juicio y entramos a una etapa de juzgamiento, que es una etapa ya de debate, de dialéctica, de discusión respecto de la acusación fiscal sobre si tiene mérito o no para condenar. Entonces, eso es la etapa intermedia. ¿De acuerdo? Una etapa de control de la decisión fiscal, o de acusar o de sobreseer. El fiscal, esa decisión la tiene que motivar. Esa decisión la tiene que fundamentar. Yo me voy a apoyar en algunas presentaciones, me voy a apoyar en algunas diapositivas para explicar un poquito esto con artículos por unos minutos únicamente. Normalmente no uso tantas diapositivas, pero hoy día voy a usarlas un poquito simplemente para situarlos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, quiero empezar con esto. A ver, ¿se ven las presentaciones? ¿Sí? ¿Reader se ve? No se ve, doctor, no se ve. Sí, doctor. ¿Ahora se ve? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Sí, Sí se puede ver, doctor. Perfecto, excelente. Entonces, miren. Yo no puedo ver, ¿eh? Uy. Es un tema que escapa a mí, porque si la mayoría lo puede ver... Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ok, vamos. Entonces, miren, como les decía, el fiscal es el director de la etapa de investigación. Y como director de la etapa de investigación es el único que la puede dar por concluida. Entonces, en una audiencia de control de plazos, lo más que le puede decir al fiscal es que concluya su investigación. Pero el único, les ruego silenciar sus micrófonos, por favor, para poder trabajar sin que se acople. Silencien, por favor, sus micrófonos para que no se acople, les ruego. Gracias. Entonces, el fiscal como director de la investigación, el fiscal como titular de esa investigación, es el único que puede emitir la disposición de conclusión de investigación. Las piernas desnudas. Así como. Por favor, los micrófonos. Por favor, con eso. estimados participantes, voy a silenciar a todos en estos momentos. Muy bien, doctor. Silenciados. Listo, doctor. Silenciados. Listo, doctor. Ya está.
También creo, Reader. No, ¿no? Muy bien. No, doctor, todo está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, el fiscal es el único que puede dictar, el fiscal es el único que puede disponer la conclusión de la investigación preparatoria. El fiscal es el único que puede emitir la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Y esto con el artículo 342 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en el artículo 342 dice que el fiscal es el que dispone la conclusión de la investigación preparatoria. Y luego que el fiscal ha dispuesto la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal puede dictar requerimiento de sobreseimiento con el 344, o puede dictar requerimiento acusatorio con el 349. ¿De acuerdo? Esa acusación se notifica a los demás sujetos procesales y los demás sujetos procesales tienen 10 días para absolver el traslado de la acusación. Cuando absuelven el traslado de la acusación, pueden plantear excepciones, defensas previas, defensas de distinto tipo, formales, de fondo, sustanciales, pedir modificaciones de la acusación, pedir aclaraciones, pueden incluso pedir un requerimiento de sobreseimiento. Los abogados defensores pueden ofrecer medios probatorios, pueden hacer toda una gama de posibilidades que el artículo 350 les da. Y también pueden proponer convenciones probatorias, solicitar criterios de oportunidad. El 350 establece toda una serie de posibilidades que pueden hacer los demás sujetos procesales a partir del traslado del requerimiento acusatorio del fiscal. ¿De acuerdo? Esta etapa intermedia ya no la dirige el fiscal. El fiscal dirigía la etapa de investigación. Esta etapa intermedia, el que la va a dirigir, el director de la etapa intermedia ya no va a ser el fiscal. El director de la etapa intermedia va a ser el juez de investigación preparatoria. Y este juez de investigación preparatoria va a llevar adelante, luego de los traslados, miren cómo funciona: el fiscal acusa, traslado de la acusación, absolución del traslado por 10 días, y el juez convoca una audiencia de control de acusación. Y en esa audiencia de control de acusación se va a controvertir y se va a discutir todos los puntos que hemos conversado. En esa audiencia de control de acusación es obligatorio que estén presentes el fiscal y la defensa. No es obligatoria la presencia del investigado. El procesado no tiene que estar, no es obligatorio que esté, pero sí tiene que estar el fiscal y el abogado. Y ahí se hace un control formal y se hace un control de conformidad con lo que dice el artículo 349 de todos los requisitos que esta acusación debe cumplir. ¿Cierto? El 349 dice todo lo que la acusación debe cumplir. Dice, tiene que tener los datos del imputado, tiene que tener los elementos de convicción, tiene que dejarse claro el grado de participación que se le imputa al procesado, al acusado, si es partícipe, primario, secundario, si es autor, si es coautor, etc. Se tiene que establecer las circunstancias modificatorias, la tipificación, la reparación civil y los medios probatorios de la imputación que se realiza. Eso se tiene que controlar en la audiencia. También se tiene que controlar en la audiencia la congruencia, esto es, solo se puede acusar sobre el fáctico que se formalizó. Sobre el fáctico que se formalizó, únicamente puede haber acusación. No se pueden meter en la acusación hechos que no fueron materia de formalización de investigación preparatoria. ¿Eso cómo se denomina? Eso se denomina principio de congruencia. No se puede acusar sobre lo que no ha sido materia de control de formalización de investigación preparatoria. Solo lo que se formalizó en investigación preparatoria, únicamente sobre eso, y nada más que sobre eso, se puede acusar. Solo se acusa sobre lo que se formalizó. Ese núcleo fáctico es inmutable. Lo que se puede hacer es acusaciones con calificaciones subordinadas, calificaciones alternativas, conforme dice el artículo 349, inciso tercero, pero eso es en la calificación, jamás en el fáctico. Luego también se van a discutir medidas de coerción, si subsisten o no, se van a tramitar excepciones o medios técnicos de defensa que no se han planteado con anterioridad, en hechos nuevos también. Se puede eventualmente hacer en etapa intermedia práctica anticipada, ¿cierto?
se puede hacer práctica anticipada. En las circunstancias de los artículos 242 y 246 del Código se puede hacer práctica anticipada, se puede trabajar prueba anticipada, teniendo el cuidado de hacerlo con todos los presupuestos que se habría hecho esto en el juicio. Porque lo que estamos haciendo es por razones de gravedad, por razones de urgencia, anticipando la actuación probatoria en la etapa intermedia. Lo que debería haberse actuado en el juicio lo vamos a actuar en la etapa intermedia. Pero ¿eso qué necesita? Eso requiere que se cumplan todas las formalidades que se tuvieron que haber cumplido si sea así en el juicio. Esto es hacer de manera oral, pública, contradictoria, con todas las garantías del juzgamiento. Y eso se va a llevar vía oralización. Y por último, se puede hacer un control material de la acusación, porque también la defensa, ante la acusación, podría responder con un pedido de sobreseimiento. Entonces, si la defensa ante la acusación responde con un pedido de sobreseimiento, la defensa podría decir que el hecho no se realizó, que el hecho es atípico, que el hecho tiene una causa de justificación, de no culpabilidad, de no punibilidad, que la acción penal está extinguida, que la acusación no es razonable, no tiene más probatorios, y a partir de ahí la defensa podría decir que esa acusación no sea admitida, por el contrario, se emita un sobreseimiento. E incluso puede dictarse de oficio a partir del 352, inciso cuarto del Código Procesal Penal. Vencido esto de la etapa de los 5 controles anteriores, que son lo que hemos visto, los 5 controles anteriores, viene el sexto control, que ya es un control. Si hemos pasado el control 5, entramos al control de admisión de medios probatorios, tanto de la Fiscalía y de la Defensa. Y para admitir medios probatorios de la Fiscalía y la Defensa, tenemos que tener en cuenta pertinencia, conducencia y utilidad. Se tiene que admitir únicamente lo que se ha obtenido de forma legítima. No se admite lo que se ha obtenido, según el 159, con afectación al contenido esencial de derechos fundamentales, título preliminar. Solo se admite lo que es, además de legítimo, pertinente. Lo que además de legítimo y pertinente es conducente, nos conduce a algo concreto, lo que es útil, lo que tiene conocimiento personal, el órgano de prueba que se lleva, cuando hay capacidad testimonial, porque se tiene que tener en cuenta, en algunos casos hay privilegios que van a permitir que el testigo o el perito no haga su actuación en el juicio. El código dice, solo se admite lo que es legítimo. Título preliminar, artículo 8º, inciso primero del título. Solo se valora, solo se admite lo que se ha obtenido constitucionalmente, respetando lo que es el debido trámite de actuación con respeto a derechos fundamentales. Carece de efecto, artículo 8º también, inciso segundo, lo que es obtenido con afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Afectación directa o indirecta al contenido esencial de los derechos fundamentales. 159 ya habíamos conversado, y cuando es pertinente solo se puede admitir lo que ha sido o lo que tiene relación con lo que se pretende llevar a controvertir. Es impertinente lo que no tiene relación con los puntos controvertidos. Y para eso es muy importante hablar de convenciones probatorias o estipulaciones, para que únicamente sobre lo que es controvertido se admitan los medios probatorios, porque solo es pertinente lo que se admite en base a lo que es controvertido. Es absurdo, es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Es un retraso, es una demora que se pierda el tiempo ofreciendo y admitiendo medios probatorios sobre lo que no está controvertido, sobre lo que no hay discusión, sobre lo que no hay litis, sobre lo que las partes están de acuerdo en que ocurrió. Llevar medios probatorios sobre lo que no es controvertido es lo más absurdo que puede haber en el proceso. Y para eso se tienen que aplicar, se tienen que arribar convenciones probatorias o estipulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea. No se excluye, no se admite, perdón, lo que es impertinente. Artículo 152, inciso segundo. No se admite lo que es inconducente. ¿Y cuándo algo es inconducente? Cuando ostenta poco valor probatorio. Es conducente cuando ostenta valor probatorio. ¿Qué cosa es inconducente? Ejemplos de inconducencia. Es inconducente lo que es sobreabundante. ¿Para qué quiero 10 testigos que digan lo mismo? Es
Inconducente a lo que es de imposible consecución. Yo no puedo probar que tú no estuviste, yo puedo probar que estuviste, lo negativo no se prueba. Es inconducente pretender probar máximas de la experiencia, la máxima de la experiencia se menciona. Es inconducente probar la ley se cita. Es inconducente probar la norma se lega. Es inconducente probar cosas juzgadas, se menciona la sentencia y listo. Es absurdo probar hechos notorios, ¿cierto? Los notorios no se prueban, porque son notorios, pues, porque son hechos notorios. Los testigos van a declarar únicamente sobre lo que tienen conocimiento personal. De lo contrario, viene la prueba de referencia y la prueba de referencia no debería admitirse. Porque si alguien viene a decir en el juicio, fulano me dijo tal cosa, es absurdo que vaya ese testigo al juicio. En todo caso, el que le dijo, pues, es el que tendría que ir al juicio. Porque yo no voy a traer al chismoso, al que dice fulano me dijo. A mí qué me importa lo que fulano te dijo. Ese fulano que te dijo es el que tiene que venir al juicio a decirnos a todos. Entonces, de eso es un poco lo que se trata. La prueba de referencia se admite con nuestro código de manera muy excepcional. La prueba de referencia se admite, como el código dice, de manera muy excepcional según el 376, inciso primero. ¿Cierto? Muy excepcional. Finalmente, se admiten las actas, se admiten para realizarse todas las actas según el artículo 383. Hay que hacer convenciones probatorias, estipulaciones, hay que acordar hechos respecto de los cuales las partes no tienen controversia y hay que aprobar esto. ¿Cuál es el trámite de la audiencia de control de acusación? Es muy simple, es la que estamos viendo. Se instala la audiencia, se verifica que estén los que tienen que estar, así se instala la audiencia. Los que tienen que estar son el fiscal, el juez y la defensa. No tiene que estar el tercero civil, no tiene que estar el actor civil, se les notifica, pero si quieren van y si no, no son indispensables, y tampoco tiene que estar el procesado. Para que se instale la audiencia de control de acusación, basta que estén tres: fiscal, defensa y juez. Si estamos tres, fiscal, defensa y juez, se instala la audiencia. Y se discute todo lo que se ha planteado respecto de la acusación, se resuelve todo lo que son excepciones, medios técnicos de defensa, pedidos de nulidades, se sanea el proceso y se pasa a todo lo que es las subsanaciones que tendrían que haberse. Eventualmente se pueden aplicar criterios de oportunidad siguiendo la lógica del proceso general. Primero hay un saneamiento, luego criterios de oportunidad, luego el saneamiento viene una posible conciliación y luego recién una fijación de puntos controvertidos con admisión de medios probatorios. Esto sigue la lógica de todo el proceso en general. En todo el proceso en general siempre hay primero saneamiento, luego conciliación y luego, si no se concilia, se fijan puntos controvertidos y sobre los puntos controvertidos se admiten medios probatorios. Esa es la lógica que tiene que haber en todo proceso civil y laboral, y el penal no es la excepción. Y ese es el trámite en la audiencia de control de acusación, ¿cierto? Y así se va a marcar y así lo vamos a trabajar. Si esto se hace bien y si esto pasa, esto concluye con el 353, emitiéndose el auto superior de enjuiciamiento. Emitiéndose el auto superior de enjuiciamiento por el juez de investigación preparatoria y pasándole el tema al juez de juzgamiento únicamente para que se dedique a juzgar. La idea de nuestro código es que el juez de juzgamiento reciba el auto de enjuiciamiento con el caso listo para juzgar. Fijados los medios probatorios que se van a actuar en juicio, resueltas todas las incidencias respecto a forma, saneado el proceso, descartada la posibilidad de una conciliación y únicamente para que en el juicio se actúe prueba y se sentencie. De eso se trata. Al juez de juzgamiento le debe llegar el caso únicamente para que, por lo menos en teoría, para que actúe prueba y sentencia. Eso es el mundo ideal. Eso es lo que debería pasar. ¿Eso es lo que pasa? No lo sé. No creo que eso sea lo que pase. Pero por lo menos eso es lo que debería pasar en un mundo ideal. Eso es lo que debería pasar, ¿cierto? Dentro de lo óptimo. ¿Qué es lo que acabo de explicar? ¿Qué es lo óptimo que tendría que haber? Lo que acabo de explicar es lo óptimo que tendría que haber. ¿Sí?
Vamos a entrar unos 15 minutos más a hablar sobre lo que es la acusación y a partir de ahí empezamos con el doctor Eric Mendoza, que ha levantado la mano, y todos los que quieran intervenir para que Reader les active el audio y podemos intercambiar y podemos discutir y podemos dialogar, ¿cierto? Porque acá el doctor Osman también levantó la mano, la doctora Rocío Figueroa también. Yo me felicito que haya varias personas, por lo menos entre todos, y hay 3 personas que me han demostrado que están despiertas, o sea, algo han escuchado, ¿cierto? Ya son 4 o 5 personas que algo quieren decir, ¿cierto? Eso para mí es muy, muy emocionante, ¿cierto? Eso para mí implica que no se han quedado dormidos, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Que el año 2022 estoy empezando, dejando atrás mis dotes de value, ¿cierto? ¿Cierto? Me dicen siempre que yo soy experto haciendo... Cuando yo le pregunté a Reader por qué estaba haciendo estos cursos a las 9, 10 de la noche, la gente me pide, dice Reader, porque doctor Almanza, usted hace dormir a todos. Entonces lo ponemos a las 10 para que la gente lo escuche desde su cama, ¿cierto? Y así puedan conciliar sueño, ¿cierto? Entonces, esperemos que no sea el caso de todos. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente presentación, ¿sí? Vamos con la siguiente presentación. ¿La pueden ver? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre la acusación. ¿Y qué les quiero decir sobre la acusación? Lo que les quiero decir sobre la acusación es que la acusación hace el fiscal porque el fiscal es el titular de la acción penal. ¿Qué significa ser el titular de la acción penal? Significa dirigir la investigación en delitos de persecución pública. ¿Qué significa? Significa, luego de hacer la investigación, decantarse o por sobreseer o por acusar. Y acusar implica ejercer la pretensión punitiva. Doctor, disculpe, sí. no se puede visualizar. Se había ingresado, luego se salió. A ver. Vamos, voy a intentarlo nuevamente. ¿Ahí estamos? Excelente. Sí. Perfecto. Entonces, como yo les venía diciendo, el fiscal, según el artículo 4, ¿cierto?, es el titular de la acción penal pública. Él es el que decide acusar, él es el único que puede ejercer la acción penal en delitos de persecución pública. Le toca hacer eso al fiscal. En el Perú, por lo menos, es exclusivo y excluyente la acción penal pública para el fiscal. No es posible que nadie más que el fiscal ejerza la acción penal. No lo puede hacer la Procuraduría, no lo puede hacer el agraviado, no lo puede hacer nadie. El único que puede ejercer la acción penal en el Perú es el fiscal. Únicamente en delitos de acción privada, injuria, calumnia, difamación, etc., lo puede hacer a través de querella privada el afectado. Pero cuando estamos en delitos de acción pública, el único que puede ejercer la acción penal es el fiscal. Es exclusivo y excluyente para el fiscal. Y esto el fiscal lo tiene que hacer con mucha responsabilidad y con mucha objetividad. Los que me están viendo en esta noche, que son fiscales, saben que no hay forma de ejercer la acción penal si no es con mucha responsabilidad, con mucho sentido de íntima, y digo íntima porque el fiscal se tiene que creer eso, que es la responsabilidad tan grande que tiene. Porque ejercer la acción penal implica tocarle la puerta al juez y pedirle que ejerza el jus puniendi, y pedirle que integre una sanción penal, pedirle que a una persona le aplique un control penal. Y eso es muy grave, porque un control penal no pocas veces termina con cárcel. Entonces esto se tiene que trabajar con mucha responsabilidad de parte de los fiscales. ¿De acuerdo? Esa acusación, cuando se presenta, tiene que ser debatida, les había dicho. Esa acusación tiene que tener
una imputación bien elaborada, una imputación precisa, suficiente, concreta, tiene que tener los medios de prueba que la sustentan, y sobre esta acusación la defensa se tiene que pronunciar. Los demás sujetos procesales se tienen que pronunciar, y lo tienen que hacer en una audiencia con contradicción, oralidad y publicidad, que es la audiencia de etapa intermedia. Así se trabaja esta acusación. ¿Por qué? Porque es un acto del Ministerio Público donde va a ser ejerciva su pretensión punitiva. Por eso es que la acusación debe ser bien hecha, bien precisa y bien responsable el fiscal que la emite. No se puede acusar por acusar. No se puede acusar bajo el concepto de ya en el juicio veremos, a ver qué sale, a ver qué resulta. Así no se acusa. Se acusa sobre la base de una convicción que se tiene de algo. Y sobre la base de un estudio cuidadoso y analítico, ¿de qué? De lo que yo como fiscal voy a postular. Porque la acusación, como dice el Acuerdo Plenario 6 del 2009, es un acto postulatorio de la fiscal. Es un acto de requerimiento de ejercicio. El fiscal requiere, ejerce la acción penal y requiere al juez que aplique una sanción, que aplique una pena. ¿De acuerdo? Y eso se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Les había dicho que tiene que tener el título de imputación concreto. ¿Cuáles títulos de imputación? Autor, coautor, autor mediato, instigador, cómplice primario, cómplice secundario. Tiene que estar claro el título de imputación. Tienen que estar claros los hechos anteriores, los hechos concomitantes, los hechos posteriores, hechos descritos, hechos sin opiniones, hechos que le permitan a la defensa contradecir, refutar o aceptar esos hechos. Pero la única forma de poder aceptar los hechos o de poder refutarlos válidamente es que estos hechos sean concretos, anteriores, concomitantes y posteriores. ¿De acuerdo? ¿Y respecto de qué? Se ejerce la pretensión punitiva respecto a una imputación que encuadra en un tipo penal o en varios tipos penales, si son varios delitos que se van a postular en concurso real o en concurso ideal, ¿cierto? Pero puede haber un concurso aparente de leyes, entonces hay que elegir la ley que es la que calza el caso concreto, con criterios como especialidad, como subsidiariedad, como absorción, conclusión, etc. Se tienen que ver esto. Y cuando se acusa, se tiene que mencionar la tipificación exacta. Claro, eventualmente se pueden poner tipificaciones alternativas, subordinadas, pero se tiene que establecer una tipificación concreta. ¿Por qué? Porque tiene que haber un fáctico objetivo y un fáctico subjetivo. Porque un tipo penal no solamente tiene hechos subjetivos, sino también hechos subjetivos. Y eso tiene que estar claro. ¿De acuerdo? Esa etapa intermedia tiene dos fases. Les había dicho yo, ¿no? La fase escrita, que es la fase de trámite. El fiscal concluye su investigación, emite la disposición de conclusión, fiscal emite su requerimiento acusatorio, juez corre traslado del requerimiento acusatorio, se absuelve el traslado de la acusación. Todo eso es un trámite escrito. Y luego viene el trámite oral que se da en la audiencia del control de acusación o audiencia preliminar, como también se conoce. ¿Cierto? Entonces la etapa intermedia tiene una parte escrita y una parte oral. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto lo amerita, sí. Porque la acusación va a constituir, como les había dicho y les he repetido muchas veces hoy día, creo que los cansé repitiendo esto, es el momento en el que el fiscal ejerce su pretensión punitiva. Ejerce su cargo. Porque me podrán decir mucho hoy día por lo que voy a decir a continuación. Pero los fiscales, según la ley orgánica del Ministerio Público, según la Constitución, según el Código Procesal Penal, tienen muchas funciones. Al fiscal se le dice que es defensor de la legalidad, preventor del delito, dictaminador en temas civiles, en temas de familia. Se les dice que tienen muchas funciones. Iniciativa legislativa, qué sé yo. Pero la función que es la esencia del fiscal
su razón de ser, la función más importante y para mí, la única que debería tener el fiscal es conducir una investigación, establecer un fáctico, poderlo probar y a partir de ahí ejercer una pretensión punitiva y acusar. Ese es un fiscal. Para eso está. Prevención es de la policía. Familia es de otros organismos. Civiles de otros organismos. El fiscal no está para distraerse en otras cosas. Perdónenme los que discrepan conmigo. Pero el fiscal está para qué desde como yo lo veo. Para hacer lo que es su esencia, lo que es el ADN del MP. ¿Y cuál es el ADN del MP? Investigar. Y luego de la investigación decidir si ejerce o no. Decidir si ejerce o no, porque luego de una investigación también se puede pedir sobreseimiento, ¿cierto? Luego de una investigación decidir si es que se hace o no la pretensión punitiva. Esa es la razón de ser de un fiscal. Y a partir de esa pretensión punitiva se va a hacer un control formal o se va a hacer un control sustancial. A partir de esa pretensión punitiva se va a hacer un control formal o se va a hacer un control sustancial. El control formal es mucho más sencillo. El control formal puede terminar con rectificaciones, precisiones, devoluciones al fiscal para que precise, aclare, subsane su acusación. ¿De acuerdo? Hay que regular nada más cuántas veces se le puede devolver, hay que regular nada más si es que las reiteradas devoluciones sin que subsane pueden generar sobreseimiento, hay que regular nada más qué es y no corregible o subsanable, etc. Pero ese control formal es algo como que es un saneamiento. Es la búsqueda de, como dirían los civilistas, una relación jurídico-procesal válida. La verificación de la existencia de presupuestos procesales y condiciones de la acción. De eso se trata. Y a partir de ese control formal, se podrá trabajar un control sustancial que tiene que ver ya con el mérito mismo. Un control sustancial que tiene que ver con el mérito mismo. Y un control de fondo, no de forma. Un control de fondo. Y esto ya toca hacerse con el 344. El 344 ya regula el control sustancial a través del sobreseimiento, a través de la verificación de la vigencia de la acción penal, porque puede haber prescrito, la verificación de elementos de convicción que sustenten. No estoy diciendo que se valore pruebas, no, la valoración de pruebas es después de que se actúa la prueba, pero por lo menos la verificación de que cada fáctico de la fiscalía tiene sustento probatorio por lo menos ofrecido. No estoy diciendo, ojo, que se valore prueba. Lo que estoy diciendo es que se verifique que por lo menos lo que el fiscal imputa tenga sustento probatorio. De eso estoy hablando. La mínima información que debe contener esa acusación es la que hemos puesto en pantalla. Hechos precedentes, concomitantes, posteriores, definidos. Elementos de convicción respecto de esos hechos. Grado de participación del imputado, circunstancias modificatorias, tipificación, consecuencias accesorias en el caso que las haya. Comiso es una consecuencia accesoria, ¿cierto? Lo respectivo a personas jurídicas también es consecuencia accesoria. 102, 105 del Código Penal son consecuencias accesorias. La reparación civil el fiscal la pide, pero siempre la pide si es que no hay actor civil. Los fiscales piden reparación civil en tanto y en cuanto no hay actor civil, porque si hay actor civil, quien tiene que hacer esto es el actor civil. Cesa la legitimidad del fiscal cuando hay actor civil. El actor civil ya no hace sino su rol, y el fiscal queda fuera, porque el actor civil se encarga de reparación civil. El fiscal entra en reparación civil únicamente de manera subsidiaria. ¿De acuerdo? Ya lo de forma es calificaciones jurídicas alternativas, subsidiarias, pero eso es en calificación jurídica, jamás en fáctico. El fáctico es inmutable, el fáctico es inmodificable. Sobre lo que se formalizó, se acusa. Ese fáctico no puede cuestionarse. Los sujetos, ya les dije, van a hacer todo lo que el 350 les faculta. Los sujetos pueden observar la acusación de forma,
deducir medios técnicos, pedir sobreseimientos, pedir criterios de oportunidad, objetar reparación civil, etc. Los demás sujetos pueden hacer una gama de posibilidades que el 350 les permite. Convenciones fácticas, o sea, convenir hechos, o convenir pruebas. ¿Qué es convención probatoria? Esta prueba va a demostrar esto. ¿Qué es convención fáctica? Este hecho está probado. Se va a llevar adelante la audiencia. Ahí está el juez, muy bonito él con su corbatita. Ahí está el fiscal que debo asumir que es el que está con el saquito, ¿cierto? Ahí está el abogado y estamos en la audiencia. ¿Cuál es el trámite? Simple. El fiscal acusa, se corre el traslado de la acusación y los sujetos procesales pueden observar esa acusación, ¿cierto? Se señala audiencia, todo esta es la parte escrita, audiencia, la parte oral, se hace la audiencia y el juez resuelve. El juez resuelve. ¿De acuerdo? El juez resuelve. Hay algunas casaciones que son relevantes sobre este tema, como es la casación 53-2010 de Piura, que dice que no se puede, sin afectar el derecho a la fiscalía de contradicción, permitir que en la audiencia preliminar recién se absuelva el traslado de la acusación. Para absolver el traslado de la acusación hay 10 días. Y en esos 10 días se tiene que hacer, para que el día de la audiencia preliminar, lo que el abogado defensor dijo al absolver el traslado de la acusación, se le corra al fiscal, para que el fiscal vaya preparado en la audiencia. ¿Qué ocurre si es que eso no se hace así y recién en la audiencia preliminar la defensa hace todo lo que el 350 le permite? El fiscal estaría en desventaja, porque el fiscal no podría hacer contradicción respecto de los medios probatorios, respecto a los medios técnicos de defensa, etcétera, que está planteando la defensa. Entonces, este acuerdo plenario, esta casación, perdón, 53-2010, ha dejado un poco zanjando ese tema. ¿De acuerdo? Ha dejado un poco zanjando ese tema. ¿Qué hace el juez de investigación preparatoria en la audiencia? ¿Qué hace el juez de investigación preparatoria en la audiencia? Resuelve todo lo que se plantea, resuelve todos los medios técnicos de defensa, puede decir sobreseimiento si es que lo piden y verifica que están los supuestos del 344, puede devolver la acusación para que se subsane, puede pedir precisiones sobre medios probatorios y las puede admitir únicamente cuando son pertinentes, conducentes y útiles. El juez puede propiciar y debe propiciar convenciones probatorias y eventualmente actuar prueba anticipada. Y terminamos con el auto de enjuiciamiento, que debe contener todos esos presupuestos que hemos puesto en la presentación. Datos del acusado, del agraviado, delitos, medios probatorios admitidos. El auto de enjuiciamiento debe dejar listo el tema para que únicamente se litigue. Debe dejar listo el tema para que únicamente se litigue. Bueno, hasta acá el rollo teórico. Hasta acá los aburrí. Hasta acá logré dormir al 90% de la gente. ¿Cierto? Y a partir de ahora empezamos con una ronda de debate, una ronda de confrontación, una ronda de opinión. Líder, te ruego activar micrófonos a las personas que pueden decirse de todo los unos a los otros. Sí, maestro, en estos momentos vamos a dar, de acuerdo a cómo han levantado su manito, le voy a dar acceso. Doctor Eric, muy buenas noches, está activo su audio. Gracias, gracias. Buenas noches, doctor Mansa. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. En sí, muy interesante y muy didáctico toda su ponencia. Se ha entendido cómo es que la complejidad de esta etapa intermedia y cómo el fiscal cumple un papel muy importante en esta etapa, porque es vital su participación con respecto a los tipos penales, a la acusación que debe presentar, ¿no? De manera diligente para que no sea devuelta y imagínense que le devuelvan 2 veces, ya eso no pasa, entonces es muy importante. En su
en su locución anterior, mencionó una etapa de conciliación. En la etapa de conciliación, entiendo que esto se da cuando las partes, pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Llegan a un tipo de acuerdo, pero un tipo de acuerdo en temas penales, en temas de acusación de delitos, implica una pena de cárcel, una pena efectiva. ¿Cómo se puede llegar a conciliar en ese tipo de casos? O sea, me refiero, en los temas civiles que yo he podido verificar, yo me pongo de acuerdo, ya, tú me pagas, te doy un año para que me pague, no importa, y arreglo, ¿no? Eso es en los temas civiles, pero en los temas penales, ¿cómo concilia la tipicidad? Gracias, doctor. Muchas gracias por su pregunta, por su comentario, y vamos a profundizar sobre eso un poquito. A ver, la idea del nuevo modelo procesal penal, la idea del nuevo Código Procesal Penal, es que nos traiga una herramienta de justicia negociada. Desde la etapa preliminar, lo que se busca con el Código Procesal Penal es que desde la etapa preliminar el fiscal propicie principios de oportunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más vale un acuerdo con el agraviado que una sanción. El código se pone en ese supuesto. Por eso es que incluso lo pone como obligatoria para lesiones, hurtos, estafas, una serie de delitos, un catálogo de delitos en el artículo 2, la posibilidad de una audiencia de acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque se propicia un acuerdo, un criterio de oportunidad, ¿cierto? Porque el espíritu del nuevo código no es sancionar, es generar la solución de un conflicto. Porque no nos olvidemos, atrás de un tema penal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Hay un conflicto humano, ¿cierto? Yo pongo dos ejemplos. ¿Qué le importa más a alguien al que le han cortado la cara? ¿Qué le importa más? ¿Le importa más que el que le cortó se vaya a la cárcel o que le pague la cirugía y lo indemnice por lo que le ha hecho? Al que le han quitado su vaca, ¿qué le interesa más? ¿Que el que le quitó o le sustrajo su vaca vaya preso o que le devuelva su vaca más otra vaca como recompensa por haberle hecho eso? Entonces, eso es lo que el nuevo código busca con los acuerdos reparatorios, con los criterios de oportunidad. Y por eso es que incluso en etapa intermedia se puede hacer principios de oportunidad. El código dice, se pueden propiciar criterios de oportunidad. ¿De acuerdo? Lamentablemente, es bien difícil quitarnos el chip que traemos de años, ¿no? Que en materia penal no se negocia, que en materia penal la acción penal llega hasta el final, ¿cierto? Y que no pueden haber soluciones distintas. Esto es algo que tenemos que empezar a cambiar todos los operadores. Yo lo que he dicho es una cosa. Nunca nos olvidemos que un proceso penal, ¿cierto?, parte de un conflicto. Y un conflicto siempre se puede solucionar de una manera consensuada. Vamos a la segunda parte. Cuando ya es un conflicto mayor, cuando ya no estamos en los supuestos de acuerdo reparatorio y principio de oportunidad, que son delitos leves, ¿verdad? Cuando ya estamos en delitos más graves, tráfico de drogas, terrorismo, crimen organizado, etcétera, ¿cierto? También se puede negociar. ¿Y qué se puede negociar allí? Una pena menor. ¿Sobre la base de qué? De herramientas como el artículo 160, confesión sincera. Herramientas como la colaboración eficaz o no. Pregunto, yo como abogado, ¿qué le diría a mi cliente? Me llama, yo miro, si me llama en preliminar, le digo, mira hermano, negociamos, cholo. ¿Para qué te hace generar antecedentes? Mejor un principio de oportunidad y salimos del tema. Conducción a estabilidad, admite, ya está.
paga tu multa y terminamos, no te generas ni antecedentes, ¿cierto? O cuando ya el tema es de repente bien serio y el tipo está con la soga al cuello. Yo como abogado llego y le digo, mira compadre, ya vi, estás hecho. Te han intervenido, hay reporte de llamadas, te han levantado secreto de comunicaciones, estás chucho, ¿cierto? Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a tener que echar gente. ¿Cómo se llama eso? Colaboración eficaz. Y la colaboración eficaz es negociar con el fiscal. Ya, en vez de 30, 10. O en vez de 4 efectivos, 4 suspendidos. Y te voy a dar información. Dando y recibiendo. Eso es negociar. Eso es justicia penal negociada. Eso es análisis económico del derecho. Costo-beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de chip tenemos que empezar a meternos todos los días. El abogado busca negociar. El fiscal busca negociar. Miren qué bonito fuera el Código Procesal Penal si se harían principios de oportunidad, si se harían acuerdos reparatorios. Se descongestionaría el sistema de ¿qué? De casos penales que se han podido llegar a acuerdos o no. Y qué bonito fuera si se harían terminaciones anticipadas, si se harían colaboraciones eficaces, conclusiones anticipadas. Evitaríamos juicios. Y a un abogado, ¿para qué le paga a su cliente? El abogado le paga a su cliente para que le dé la mejor solución, ¿o no? Entonces yo le voy a decir, mira, te ibas a ir con 20. Gracias a que hemos negociado, te estás yendo con 10. ¿Cierto? Entonces, es un tema de empezar a trabajar. Y créanme, doctores, gracias, doctor Eric, muchísimas gracias por la pregunta. Créanme, esto no va a pasar en 1 año, ni en 2, ni en 3. Tenemos que quitarnos ese chip inquisitivo de a pocos, ¿verdad o no? Porque a veces los peruanos tenemos una cultura súper litigiosa, ¿cierto? Le voy a demostrar con quién se ha metido, ¿cierto? Y en este país a veces somos capaces de perder una vaca para ganar un cuy, ¿cierto? Solamente por el gusto de ganar. ¿Me entienden? Tenemos cultura litigiosa. Y eso, poco a poco, lo podemos empezar a desterrar. Y al final el abogado gana más con eso, porque el abogado cobra un porcentaje. El abogado cobra por solucionar el problema al cliente, ¿cierto? En fin, esto es costo-beneficio. Entonces ya poco a poco vamos a irnos metiendo en estos temas y quien quita más adelante vamos a seguir trabajando en el tema. Gracias, doctor, por su pregunta. Reader Jacinto, ¿alguien más, por favor? Sí, doctor. El doctor Osman, muy buenas noches. Doctor, si pudiera, active su cámara también y sea referente al tema y preciso, por favor. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Desde ya gracias por la respuesta que nos vaya a brindar. Saludos, doctor. Muchas gracias. Hecho el requerimiento de parte del Ministerio Público respecto al sobreseimiento, el juez de garantías tiene la opción de poder admitir el sobreseimiento o declararlo infundado. ¿Estamos? Pero el juez tiene la facultad de poder declarar infundado el requerimiento de sobreseimiento del fiscal y optar por el otro literal del inciso segundo del artículo 344 del Código Penal y establecer el sobreseimiento. Eso por un lado. Otro, el juez de garantías, al declarar infundada el requerimiento de sobreseimiento y en la resolución que emite, ordena unos actos de investigación, ¿no se convierte en un determinado momento en persecutor del hecho delictivo? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor, por la pregunta y por su comentario. A ver, vamos. Voy a hablar con mucha sinceridad. Voy a hablar con mucha sinceridad.
Y seguramente lo que, como diría Maelo Ruiz, a muchos lo que voy a decir les va a doler. ¿Cierto? Pero lo voy a decir. A ver. Miren, cuando el fiscal decide sobreseer, la suerte está hecha. Si el juez interviene en un sobreseimiento, ¿por qué creen que yo no me he metido casi a hablar del sobreseimiento hoy día? Porque hablar del sobreseimiento me parece una pérdida de tiempo como hablar de audiencia de control del sobreseimiento. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal dice sobreseo, se acabó. Se acabó. ¿Estamos? Si el fiscal dice sobreseo, no existe ni la más mínima posibilidad de que el juez lo obligue a que acuse. No existe esa posibilidad. Si el fiscal dice sobreseo, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar si el fiscal dice sobreseo es lo siguiente. El juez puede decir, no me parece. Y lo puede elevar en consulta al fiscal superior, ¿cierto? ¿O no? Yo pregunto, si el juez eleva en consulta al fiscal superior, ¿quién termina resolviendo? El Ministerio Público. Porque sigue resolviendo la fiscalía, ¿o no? El requerimiento de sobreseimiento, si el juez lo eleva en consulta al fiscal superior, pues sigue en terreno del fiscal. ¿Y cuál es la otra posibilidad? La que comentaba el doctor. Cuando el juez le dice al fiscal, ya, hermano, fiscal, mira, amplíate tu investigación, pues hazte una investigación suplementaria o complementaria, cholo, mira estos actos de investigación y con eso replantea tu decisión, a ver, denle una miradita. ¿Qué hace el fiscal? Obediente, él se va y hace su investigación complementaria o suplementaria, ¿cierto? Y hace los actos de investigación que el juez le ha pedido hacer, porque se lo dijo el actor civil o por lo que fuere. Yo pregunto, termina su investigación y el fiscal regresa ante el juez y le dice, no, güey, sigo pensando que hay que sobreseer. Hice lo que me pediste, pero sigo pensando que hay que sobreseer. ¿Qué tiene que hacer el juez? Nada, sobreseer. No hay más. Por eso yo siempre he dicho, la audiencia de control del sobreseimiento es una pérdida de tiempo. Porque si el fiscal dice sobreseo, se acabó. Porque el ejercicio de la acción penal es una decisión exclusiva y excluyente de la fiscalía. Si el fiscal dice mandan, no, pues no, se acabó. ¿Qué puede hacer el juez frente a un requerimiento de sobreseimiento? Pataleta. Irse donde el juez, donde el fiscal superior. Fiscal superior, mira lo que está haciendo tu fiscal. Ya. ¿Cierto? Ya. Pero pregunto, Janet, te pregunto a ti. Si el fiscal superior no ratifica a su fiscal y ordena que se acuse, ¿quién está dando esa orden? Es la fiscalía. O sea, la decisión del sobreseimiento o de la acusación siempre está en la fiscalía. Claro, cambia otro fiscal y otro fiscal ejerce. Pero ¿quién está decidiendo? Fiscal. ¿Quién está diciendo que se acusa? Un fiscal. El MP. Eso está dentro del MP. El juez jamás va a hacer una orden al fiscal para que acuse. Eso no es posible. Entonces, abreviemos del trámite, pues. En todo caso, cuando alguien esté en desacuerdo con el sobreseimiento, digámosle que el fiscal superior, al fiscal que está decidiendo el sobreseimiento, lo mire. Si es el fiscal superior, lo mire el fiscal supremo. Si es el fiscal provincial, lo mire el fiscal superior y ahí terminó el tema. Así como en elevación de actuados, una segunda mirada dentro de la fiscalía. Pero, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Hasta ahí. El fiscal hace las diligencias que le ordenó el juez. Y a partir del mismo fiscal vuelve a decidir si es que se mantiene en su decisión de no acusar o si tal vez con esas diligencias cambia de idea. Pero por favor entiéndanme una cosa todos y les ruego que me lo entiendan. No es posible que el juez le diga al fiscal acusa. Eso no existe. No hay. No es posible. Vamos a darle la oportunidad a todos para que participen y espero que con eso algo le haya podido contestar al colega. Excelente, doctor. Damos pase a la otra, Rocío Figueroa. Doctora Rocío, muy buenas noches. Bienvenida a Audiópolis.
Buenas noches, doctor. Doctora, muchas gracias por participar. Adelante. Estoy escuchando atentamente su exposición, doctor, y me gustaría que usted explique en forma más detallada, tal vez si pudiera, las partes de la audiencia de control de acusación. Usted pasó una diapositiva, y me gustaría que esas partes un poquito las detallara, al menos en la participación del abogado defensor, ¿no? Gracias, doctora. No, o sea, miren, a ver, no nos olvidemos de una cosa. El abogado defensor únicamente lo que va a hacer en la audiencia de control de acusación es oralizar lo que ya presentó por escrito. Les dije que habían dos momentos, el momento escrito y el momento oral. El momento escrito es cuando le cobran traslado de la acusación. El momento escrito es cuando en el plazo de 10 días, el abogado, en el plazo de 10 días, plantea excepciones, hace observaciones, pide sobreseguimientos, etc. ¿Y qué va a hacer en la audiencia de control de acusación el abogado? Simplemente oralizar lo que ya planteó por escrito. No es que en ese momento va a hacer cosas. Lo que hizo por escrito lo va a oralizar en ese momento. Ahora, como comentario, yo le podría decir a la doctora Figueroa una cosa. Me parece 10 días absurdo. Yo creo que la acusación es lo que más se parece a una demanda. Y la absolución de la acusación es la contestación de una demanda. ¿Cierto? Entonces, en materia civil, proceso de conocimiento, ¿cuántos días tiene el demandado para contestar la demanda? Y en civil tiene tantos días, 30 días. Y en materia penal, 10 días, cuando la libertad de una persona está en juego, 10 días. En materia civil estamos discutiendo patrimonio y tenemos 30 días para contestar una demanda. Y en materia civil, donde se está jugando la libertad de un ser humano, 10 días para que el abogado plantee excepciones, ofrezca medios probatorios, pida nulidades, sobreseguimientos, 10 días. ¿Es en serio? ¿A quién se le ocurrió esto? Para mí es absolutamente desproporcionado. Para mí debería haber un plazo muchísimo mayor para absolver el traslado de la acusación. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Esos 10 días a veces es absolutamente imposible de usar para agotar todo lo que hay que hacer. Ustedes dirán, yo soy fiscal, trabajo como fiscal a la fecha, pero eso no me hace quitar objetividad en opinar. Yo creo que los 10 días es un plazo excesivamente corto. ¿De acuerdo? Doctor Luis Guillermo Guerrero, le voy a contar un secreto. Si le dan 30 días, esos 20 días de más que le van a dar, no va a ser en absoluto la diferencia en cuanto a cuánto salga o deje de salir. Le voy a decir algo terrible que está pasando hoy día en el Perú. Cuando pasamos control de acusación y se emite el auto de enjuiciamiento, ¿saben cuándo fijan el juicio? En 2 o 3 años. Yo pregunto, si el juicio lo van a fijar en 2 o 3 años, ¿qué más da que le den 20 días más al abogado para absolver el traslado de la acusación? En el Perú el tema está así. Estamos en el proceso patas arriba. ¿Y saben por qué? Porque la audiencia de control de acusación no se hace como se debería hacer. La audiencia de control de acusación se debería hacer bien. ¿Para qué? Para que no pasen por pasar. Es que la prisión preventiva la prorrogan y la prorrogan y la prorrogan. Y en tal momento hasta los testigos ya fallecieron, sin duda. Ya la agraviada y el violador están casados, ya tienen hasta hijos. Los policías han cambiado de colocación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es grave. Por eso les digo, doctores, ahí tenemos que nosotros poner el acento.
Para mí es fundamental la audiencia de control de acusación, porque si se hace buen control de acusación, no pasan cualquier acusación a juicio, ¿cierto o no? Solamente pasa acusación a juicio cuando está bien hecha. ¿O no? Pero, a ver, pongámonos una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho, como dicen los niños que suben a los buses. Analicemos este tema y preguntémonos nosotros mismos y no nos engañemos, por favor. Preguntémonos nosotros mismos y no nos engañemos. ¿Y qué nos tendríamos que preguntar sin engañarnos? A ver, preguntémonos. ¿Realmente se hacen controles de acusación en el Perú sesudos? ¿O las audiencias de control de acusación son unas audiencias de paso a juicio? ¿Ven? Lamentablemente, las más de las veces son audiencias de paso a juicio. Son audiencias donde el control es una formalidad, donde se admite todo, donde la idea del juez de investigación preparatoria es sacarse de encima el tema. Por eso es que yo siempre he postulado, y lo he dicho, y me han tratado de todo, me han dicho, me han adjetivado de la peor forma. Yo siempre he dicho que el juez que debe hacer el control de acusación es el juez de juzgamiento. Porque el juez de juzgamiento sí haría un buen control de acusación. ¿Y por qué el juez de juzgamiento sí haría un buen control de acusación? Porque al juez de juzgamiento le interesa convenciones probatorias, convenciones fácticas, le interesa buena admisión probatoria, le interesa que solo pase lo que tiene sustento, ¿o no? Porque él se va a comer el sapo de un mal control de acusación. Por lo tanto, ese es el juez que debe hacer control de acusación, porque él le interesa hacer buen control. Y segundo, ¿por qué? Porque el juez de investigación preparatoria casi nunca hace buen control de acusación. Y les voy a decir por qué. Perdónenme, les pido disculpas a los jueces de investigación preparatoria que me están escuchando hoy día. Perdónenme. Pero les voy a decir algo. Los jueces de investigación preparatoria no hacen control de acusación en más de una vez. Muchas veces, ¿saben por qué? Porque han adelantado criterio hasta el cansancio cuando han dictado prisiones preventivas, cuando han resuelto tutelas de derechos, cuando se han pasado la investigación entera resolviendo cosas. ¿Ustedes creen que después de haber dado prisión preventiva van a decir que la imputación estaba mal hecha? A ver, piensen. ¿Qué pasaría? A ver, piensen, imagínense un juez que dictó prisión preventiva. Que en audiencia de control de acusación diga que la imputación es imprecisa y archive el caso. ¿No lo denunciarían? ¿Ustedes qué creen? Imagínense eso por un segundo. Un juez dictó prisión preventiva, resolvió excepciones, resolvió tutelas, se pasó la etapa de la investigación haciendo eso. Y en control de acusación le saca 500 defectos a la acusación. ¿Qué le dirían? ¿Y cómo no te diste cuenta, cuñado, durante toda la investigación de esto? ¿Cierto o no? Entonces ya ese juez está comprometido en la audiencia de control de acusación con todo lo que ya decidió. Por lo tanto, un juez de investigación preparatoria es temible en control de acusación, porque no va a controlar, eso no va a ser filtro, se va a volver un hueco y va a pasar todo. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice estas cosas? Hay que decirlas, ¿no? Hay que decirlas. A veces es bueno agarrar el cascabel y amarrárselo al gato. Por lo menos para que suene, ¿no? ¿Y saben cuál es el argumento para que el juez de juzgamiento no haga control de acusación? Es visible, ¿no? Se contamina, dice. ¿Se contamina? ¿Cómo se contamina? Y en el proceso inmediato, ¿quién hace control de acusación? En el proceso inmediato es el juez de juzgamiento el que hace control de acusación, ¿o no? ¿Y ahí por qué no se contamina? Ahí lo vacunan. ¿Ahí por qué no se contamina? Que no resiste ningún análisis, pues que un juez profesional, un juez unipersonal, un juez colegiado se contamina, ¿qué se va a contaminar con nada? Ya bueno, y si se contaminara, pues pongamos un tercer juez entonces que solamente haga control de acusación. Entonces, ¿ven? Ese tipo de cosas para acá pasa mucho. Entonces, este tipo de cosas, doctores, estamos discutiéndolas hoy día. Y como me dicen por ahí que yo ya lo dije antes, tengo años diciéndolo. Pero claro, siempre, ¿y quién es Almanza? ¿A quién le ha ganado? ¿Cierto?
Yo lo digo y lo repito, ¿cierto? Y siempre lo voy a repetir, y lo voy repitiendo, y lo voy repitiendo, y lo voy repitiendo. Vamos, Reader, con más preguntas. Listo, doctor. Doctor Eddie, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Almanza, muy buenas noches y con todos los participantes. Doctor, tengo dos preguntas bien concretas. Uno, doctor, usted ya habló hasta el cansancio también con este tema, indicando, ¿no?, que en la etapa de investigación preparatoria no se puede hablar de prueba, únicamente se puede hablar de elementos de convicción, y solo se habla de prueba cuando hay prueba anticipada o prueba preconstituida. Y solo se habla de prueba, esta figura de prueba, cuando se somete a contradicción. ¿Y cuando se somete a contradicción? En la etapa de juicio oral. Y doctor, entonces, en la etapa intermedia, ¿por qué se habla de prueba, doctor? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, doctor, las cuestiones prejudiciales y las cuestiones previas, ¿se pueden plantear o lo puede resolver el fiscal en la etapa de investigación preliminar? Muchas gracias. A ver, vamos. Cuando estamos en etapas de investigación, únicamente estamos con elementos que todavía no han superado contradicción. Por eso a mí me causa mucha gracia, de verdad que me río, cuando escucho decir que en audiencia de prisión preventiva se hizo valoración probatoria. Perdónenme, pero me río cada vez que escucho eso. En audiencia de prisión preventiva hiciste valoración probatoria. No seas gracioso. ¿Qué valoración probatoria vas a hacer en audiencia de prisión preventiva? Por favor. No nos hagamos tarugos. Yo pregunto, al testigo que se indicó al investigado, ¿le hiciste contraexamen? Declaró en una audiencia pública contradictoria. Entonces, ¿de qué valoración probatoria hablamos? ¿De qué juicio de credibilidad hablamos? Entonces, ¿cómo se verifican los fundados y graves elementos de convicción? Al peso, mi hermano, al peso. ¿Cómo así? ¿El testigo dijo eso? Sí. ¿El médico legista lo corrobora? Sí. ¿El otro testigo también lo dice? Sí. Ah, ya. Ya van tres en ese mismo sentido. Hay suficiencia de convicción. Así, al peso. Pero jamás en prisión preventiva vas a hacer pues juicio de credibilidad sobre si lo que dice el testigo es cierto o no. Porque no se ha actuado esa prueba, no se ha sometido al contraexamen. ¿Estamos? El juicio de credibilidad, ¿en qué momento se va a hacer? ¿Únicamente en qué momento? En el momento del juicio. Porque solamente es allí donde se actúa la prueba. Y allí, únicamente allí, se valora credibilidad de un testigo. Y se valora prueba. Y se valora credibilidad y se valora y se adjudican hechos sobre la base de pruebas. La prisión preventiva, como dice José Carlos, se trabaja con los primeros recaudos, como al peso. A ver, fiscal, ¿qué tienes? Tengo esto. Punto. Ya está. Con balanza, mi hermano. Así se trabaja. Ya les he dicho, yo soy bien controvertido en mis posiciones. Pero fundamento razones, pues. ¿Cierto? Fundamento razones. Doctor Manuel Vidaurre. Doctor Manuel Vidaurre, muy buenas noches. Por favor, por cada participante es una pregunta. Agradeceríamos su comprensión, siendo que tenemos muchos estudiantes. Doctor Manuel, por favor, bienvenido. Doctor. Adelante, doctor. Una vez más, buenas noches. Adelante, doctor. Buenas noches a usted. Doctor, le quería hacer una consulta. Usted es una persona que siempre participa en los eventos, así que ya le tengo miedo a sus preguntas. Lo sigo hace muchos años, doctor, siempre. Muchas gracias, doctor. Claro. Lo que usted dijo hace un momento es muy interesante, ¿no? Yo que he participado en muchas audiencias de prisión preventiva como abogado, defensor privado, en realidad cuando un juez
se olvida de todo lo que ha argumentado y todo lo que ha adelantado opinión y no le toma, digamos, el fundamento al fiscal al momento de hacer la acusación y archiva en este caso, un tema de delito de diferentes puntos, estaríamos hablando, ¿no?, de una pérdida de dinero, de tiempo y de respeto a todos los sujetos procesales, ¿no? Lamentablemente. Porque, y como le dije, como lo conversamos la vez pasada, tengo una investigación en la Fiscalía, 6 años, me han archivado 2 veces a mi cliente y me siguen con las investigaciones preparatorias, a pesar de haberse demostrado una y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, con el nuevo Código Procesal Penal, en donde el titular de acción penal es el fiscal 100%, el juez tiene que tener mucho cuidado con eso. Es una reflexión, ¿no, doctor?, que le quería hacer para poder conversar sobre el punto, ¿no? No, doctor, muchas gracias. Definitivamente comparto con su preocupación, comparto con su inquietud. Y bueno, seamos sinceros, hay mucho por trabajar en el modelo procesal penal en el Perú. Hay mucho aún por trabajar, hay mucho aún por discutir. Gracias, doctor, por su reflexión que comparto. Adelante, líder. Sí, doctor. Doctor Joel, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Gracias, doctor. Adelante, con todo gusto. Buenas noches, doctor. Sí, bueno, gracias por la ponencia, me quedó bastante claro. Solamente una pequeña consulta. En el artículo 351, específicamente en el inciso 3, nos habla de que el fiscal tiene la potestad de poder integrar la acusación en lo que no sea sustancial. O sea, ¿en qué aspectos puede integrar esta acusación sustancial, por decirlo así? Y también respecto a las medidas coercitivas que puede tomar el fiscal, habla de que también nos puede cambiar la medida coercitiva que de alguna manera ya en la investigación preparatoria ha pedido y puede variar en la etapa intermedia, más que todo en la etapa de control de acusación. ¿Qué presupuestos se necesita para que varíe de repente esta medida coercitiva? Gracias, doctor. No, usted por la pregunta, doctor. Usted por la pregunta. A ver, vamos a responder de una manera muy breve porque ya me acaba de whatsappear mi mujer y me ha dicho que si no termino ya, tengo que ir a buscar dónde dormir. Así que, entonces vamos a tratar de agilizar las preguntas. A ver, hay una cosa que sí le voy a decir. Con un nuevo Código Procesal Penal ya esa distinción entre acusación sustancial y acusación formal ya no existe, ¿cierto? Ya no hay acusación sustancial y acusación formal. Antes había esas acusaciones sustanciales y formales. Hoy día el fiscal puede en su acusación hacer integraciones en la etapa intermedia, sí, pero eso no puede ser respecto de aspectos sustanciales, dice el Código. ¿Y qué quiere decir eso? Gracias, doctor Marco Polo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no puede variar metiéndose a incorporar hechos nuevos. Porque si en el devenir de la investigación y en etapa intermedia aparecen hechos nuevos que van a cambiar la imputación en lo sustancial, no se puede hacer eso vía integración. Ahí va a tocar remitir copias certificadas para que se haga una nueva investigación sobre este tema. No se puede integrar la acusación cuando lo que se va a integrar es algo sustancial. Detalles se pueden integrar. Aspectos mínimos se pueden integrar. Gracias, doctores. Se puede integrar aspectos mínimos, pero no se puede integrar jamás, no se puede integrar jamás
aspectos sustanciales. Si hay algún aspecto sustancial que aparece, tocará remitir copias certificadas para que se haga una investigación sobre ese tema y se le dé a la defensa el derecho de controvertir desde la etapa de investigación estos nuevos hechos. De lo contrario, nos estaríamos llevando de encuentro el derecho de defensa. Y por último, gracias, doctor, saludos a Bolivia. Por último, el tema de las medidas coercitivas, debemos recordar que en medidas coercitivas no existe cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que las medidas coercitivas tienen una característica que es su variabilidad y provisionalidad. Significa eso que una medida de coerción está en constante cambio y va cambiando cuando las circunstancias de su dación cambian. Si había suficiencia indiciaria, si habían fundados y graves elementos de convicción, se dictó prisión preventiva. Si mañana esos bajan, se variará por una medida menos gravosa. O al revés. En medidas de coerción no existe cosa juzgada. Entonces, eso mismo pasa en etapa intermedia. En etapa intermedia, el fiscal tiene que revisar si la medida de coerción dictada debe mantenerse o debe ser variada por otra más o menos gravosa, atendiendo a las circunstancias que en ese momento se presentan. Porque la medida de coerción es la que se necesita en el momento, no la que se da y la que dura siempre. La que se necesita en el momento, por eso es que hay variaciones, cesaciones, modificaciones. Y un momento para discutir medidas de coerción es la audiencia de control de acusación en etapa intermedia. Doctor Freddy Montoya, doctor Bedoya. Doctor Freddy, culminamos con usted. Por favor, doctor Freddy, culminamos con usted la presente ponencia, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor Fran. Felicitarlo por su brillante exposición. Doctor, la pregunta es la siguiente. Cuando el juzgado de investigación preparatoria corre el traslado a los sujetos procesales con el requerimiento acusatorio, he conocido muchos casos en los cuales el abogado de la defensa técnica solicita terminación anticipada. El JIC notifica eso al Ministerio Público y también he conocido muchos criterios por parte de los jueces de investigación en que a nivel del control de acusación para la que es convocado se discute el acuerdo provisional respecto a la terminación anticipada solicitada. Algunos jueces consideran de que bajo la causal prevista en el artículo 350 de instar la aplicación de un criterio de oportunidad, consideran a la terminación anticipada como un criterio de oportunidad. Existen otros jueces que de manera literal lo rechazan, tomando en cuenta de que el artículo 468 del Código Procesal Penal señala pues, ¿no?, de que la terminación anticipada tiene que realizarse hasta antes de la formulación de la acusación fiscal. Doctor, ¿cuál es su posición respecto a este punto controvertido, ¿no?, tomando en cuenta de que el legislador también lo que pretende es de que la menor cantidad de casos pasen a juicio, ¿no? ¿Estaría bien discutir un proceso de terminación anticipada en etapa intermedia? En mi opinión, doctor, sí. Yo soy de la idea de que sí. En mi opinión, la etapa intermedia es un escenario propicio para hacer terminación anticipada. Y le voy a fundamentar mi respuesta. Y le voy a decir por qué. Primero, porque yo considero que la terminación anticipada, ¿cierto?, se da en etapa intermedia si es que las condiciones se dan para que se dé. Es cierto, hay un acuerdo plenario que dice que no procede terminación anticipada en etapa intermedia, es cierto, pero yo me voy a ir a discutir las razones del acuerdo plenario. El acuerdo plenario dice, y lo hemos comentado hoy día ese acuerdo plenario, ¿qué dice el acuerdo plenario? Dice, porque no están los que tienen que estar. La pregunta es, si no están los que tienen que estar, ¿qué terminación anticipada va a haber, pues? Para que haya terminación anticipada tiene que estar el investigado, tiene que estar el acusado, ¿cierto? Y en etapa intermedia no es obligatorio que esté el acusado. Ya, pero ¿qué tal si está? ¿Qué tal si el acusado va? Pregunto, ¿lo hacemos? Porque el fiscal no va preparado eso. ¿Y qué tal si el fiscal va preparado eso? ¿Pero qué le vamos a poner? ¿Un sexto o un séptimo? Un sexto. Porque es terminación anticipada y en terminación anticipada le bajamos un sexto. Pero el código dice que es
desde la formalización hasta antes de la acusación. Sí, pues, pero hay que entender qué acusación, la escrita o la que se oraliza. La escrita es la que se presenta en la parte oral y la que se oraliza es la que se oraliza en la audiencia. Yo entiendo que es la que se oraliza. ¿Entienden? Sobre este tema, yo me adhiero a una posición del presidente de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, el doctor Jean-Paul Taboada Pilco. El doctor Jean-Paul Taboada Pilco se ha apartado de los criterios de la Corte Suprema, ha hecho una interpretación, ha escrito casi un libro en una resolución donde resolvió esto, ¿cierto? Fundamentando muy técnicamente este tema, ¿cierto? Y entonces, a partir de allí, él ha dicho por qué así se puede hacer terminación anticipada en etapa intermedia. Y eso en una interpretación sistemática de acuerdo con los principios que informan nuestro Código Procesal Penal. ¿Cierto? Y la idea es no irnos a juicios, sino resolver el tema con una justicia negociada siempre que se pueda, para descongestionar el sistema. Entonces, yo sí creo que sobre este tema deberíamos seguir discutiendo y deberíamos entender que cuando las condiciones se den, se puede hacer en etapa intermedia terminaciones anticipadas. ¿Por qué no? Como les digo, por interpretando desde ese punto de vista las cosas, interpretando así. Doctores, les agradezco muchísimo su atención, su presencia, su paciencia. A los que me han escuchado y me han seguido, muchas gracias. A los que les he ayudado a dormir, también. ¿De acuerdo? A todos, muchísimas gracias por su participación.